soy Laura Macera, coorganizadora del chapter de Speculative Futures en Guadalajara. El día de hoy quiero presentar a nuestros invitados Natalia Solar y Alejandro Pantoja, quienes son fundadores de la consultora en innovación DUEF y también lideran el chapter de Speculative Futures en Santiago de Chile. Durante los siguientes meses estaremos teniendo nuestros meetups en formato virtual. Junto con Eric Fuentes y Andrés Valencia de Anfitriones, exploraremos hoy qué pasa en el Cono Sur en torno a la educación y a la innovación de las empresas con una perspectiva de Futures Thinking. Disfruta la charla. Natalia, Alejandro, ¿cómo están? Mucho gusto saludarles desde Guadalajara, México. Nos da mucho gusto poder conectarnos hoy con ustedes. ¿Qué tal están? Igualmente, ¿cómo estás, Andrés, Eric, Laura? ¿Cómo están? Todo bien por acá, un gusto saludarlos. Un gusto. Un gusto, pues muchísimas gracias por este espacio. Nos gustaría, de entrada ya escuchamos sus presentaciones. Nos gustaría, pues de entrada que nos platiquen cómo iniciaron, ¿no? esta travesía en liderar el capítulo de Speculative Futures en Santiago de Chile. Y pues eso nos irá metiendo en el tema que nos ocupa el día de hoy. Así es que pues nos gustaría escuchar esa parte de ustedes. Mira, yo llevo, creo, unos 7 años metiéndome en este tema, sobre todo desde el lado del diseño especulativo, diseño ficcional, haciendo clases. Yo llevaba en los talleres, empecé a investigar acerca de esto y en la formación de diseñadores de interacción en particular, yo los hacía y los llevaba dentro de estas metodologías justamente para ir pensando yo era el director de carrera además, por lo tanto a mí me interesaba que los diseñadores que salieran de esta carrera de diseño e interacción pensaran en diseñar el futuro de la relación sociotecnológica, ¿no? De la relación del humano con la tecnología, pensando que íbamos a vestirla, que iba a estar al interior nuestro y que íbamos a rodearnos de ella. Por lo tanto sentía que había que formar a diseñadores que tuvieran la cabeza en ese escenario, no en el escenario actual, no solamente diseñando para interfaces en teléfonos, sino pensando en la relación de interacción humano-tecnología en un sentido mucho más futuro. Y desde ese momento que empecé a averiguar y encontré esta red, no me acuerdo cuántos años después la encontré, me conecté con Phil y ahí le dije, oye, me interesaría llevar esto en Chile. Y luego conocí a Natalia haciendo clases justamente de escenarios futuros en un magíster que ella estaba estudiando y la invité a formar parte del equipo. O sea, llevamos un tiempo, un par de años juntos como equipo liderando el capítulo chileno. Sí, para mí esta invitación fue, yo llevo muchos años, comencé mi carrera trabajando mucho tiempo con emprendimientos y con emprendimientos sociales y otro tipo de emprendimientos. Pasé luego a trabajar mucho en el sector de innovación corporativa y si bien me fascina todo lo que es el mundo de la innovación, siempre estaba esta inquietud y esta necesidad de ver que faltaba algo, que había que conectar, que esta mirada de futuro estaba débil de alguna forma, que había que fortalecerla, que no bastaba solo con esto de estar resolviendo los problemas de hoy, observar las necesidades del usuario, sino que había que estar también con esta mirada de futuro. Y cuando conocí a Alejandro y en este magíster de innovación y pude conocer lo que era el diseño futuro, me hizo mucho sentido como un complemento a todo lo que son los programas de innovación y a todo lo que son las miradas de emprendimiento. Y sobre todo también por una inquietud personal que sé que comparten muchos y que claramente compartimos con Alejandro respecto a lo que es la sostenibilidad. Y cómo falta también incorporar no solamente con soluciones actuales, sino tener una mirada más de futuro y cuando hablamos de sostenibilidad también más ecosistémica, más de entender cuál es el impacto de todas las acciones que estamos haciendo en un nivel socioambiental mucho más amplio y entender cómo podemos incorporar todo eso que viene desde ahora. Entonces, de alguna forma todas estas inquietudes hacían mucho sentido desde toda esta mirada de los escenarios futuros, así es que
Como comentó Alejandro, estamos trabajando ya desde hace algunos años en esto y así es que les agradecemos mucho la oportunidad de poder conversar más respecto a este tema que sentimos que es algo que hay que difundir y es algo que hay que dar a conocer muchísimo más. Gracias, Natalie. Me voy a colgar un poco de tu comentario. También algo que a mí me tiene como aquí enganchada en el tema de futuros es que a veces es abrumador, ¿no? O sea, como ver hacia dónde vamos y tantas amenazas y tanta incertidumbre, pero también formar parte de esta comunidad para mí es esperanzador, porque encuentro un montón de personas proactivas, ¿no? En que estamos como que diciendo, pues esto es lo que se viene, pero ¿qué vamos a hacer, no? Y en ese sentido, pues me gustaría conectar un poco, o sea, hablas tú, Alejandro, hay que empezar a formar desde las escuelas, ¿no? Una visión de compromiso en resolver los problemas de la hora, pero sin olvidar lo que viene o lo que eso genera hacia adelante, pero cómo también creen que esto es importante desde las empresas, ¿no? Y en el ahora, pero con una visión a futuros. Yo creo partir desde el punto de vista de lo que se llama el Futures Literacy o la, ¿cómo decirlo en castellano? Educación del futuro. Bueno, la educación en futuros, herramientas. Yo creo que hay aspectos que son cada vez más fundamentales en las habilidades del siglo XXI, ¿no? De cómo cada uno de nosotros como ciudadanos, la población en general, vamos requiriendo ciertas habilidades que nos permiten una sobrevivencia ante estos escenarios de cambio importantes. Así como el pensamiento sistémico o con el pensamiento basado en problemas, o la creatividad, que son habilidades que toda la población debiera tener para enfrentar estos escenarios futuros. A mí me parece que la mirada de futuro es una de esas habilidades, ¿no? La capacidad de anticipar, la capacidad de entender en relación con el pensamiento sistémico que cada cosa que hacemos tiene una consecuencia y esa consecuencia genera nuevas consecuencias. Y la única manera que tenemos de pensar en esas consecuencias es en la capacidad de imaginar esos futuros y esos escenarios, esas alternativas, de manera que en el presente pensemos bien si vale la pena hacerlo o también cuidar y ejecutar una serie de acciones que nos permitan empujar hacia donde queremos que vaya y no hacia donde no queremos que vaya. Entonces, a mí me parece que desde la educación en diseño, estas son habilidades que debieran estar en general, no solo educación en diseño, sino en general. Y por eso he hecho charlas en colegios públicos, en colegios privados, para estudiantes de educación media acá, con empresas también, un montón de charlas, tratando de empujar esto, porque a mí me parece que son habilidades, con profesores escolares, con profesores universitarios, con centros de investigación. Entonces, me parece que es una de las habilidades que debiéramos tener todo el mundo, digamos, en algún modo desarrollada para sobrevivir a estos entornos de cambio cada vez más relevantes, ¿no? Se acaba de lanzar el reporte del IPCC, ¿no es cierto?, el panel intergubernamental de expertos en cambio climático. Entonces uno dice, cuando sale eso, y ve en el caso de Chile, que Chile es uno de los países más afectados en los escenarios más negativos que arroja este reporte. Entonces dice, en este cambio climático que vamos a tener, me imagino que las industrias claves de nuestro país, tenemos la minería, que a lo mejor no se ve tan golpeada por el cambio climático, o sí, pero sí tenemos el agro, tenemos la industria vitivinícola, tenemos un montón de industrias que son parte de nuestro Producto Interno Bruto, que podrían verse afectados de manera importante. Entonces yo me pregunto, siendo que el IPCC se lanzó recientemente, pero llevan, digamos, décadas diciéndonos lo mismo los expertos, ¿estarán pensando la industria del vino en Chile o la industria del agro en Chile acerca de cómo mitigar o estrategias de adaptabilidad o de resiliencia en torno a un cambio climático que puede golpear fuertemente a estos sectores? Entonces, la pregunta es, ¿lo están haciendo? Así como hace varios años atrás yo le preguntaba en algunas relaciones con empresas del área de utilities, específicamente gas, por ejemplo, que con distintas empresas de gas estuve trabajando, si es que ellos tenían claro que
que la empresa que en su nombre tiene el gas como concepto, que en algún momento ustedes no van a ser empresas de gas, pues, ¿no? Es como ustedes se van a transformar en una empresa de energía, no una empresa de gas. Esto no tiene mucho futuro. Y en ese momento, estoy hablando de hace 5 años atrás, no, como que no se veía. Entonces, me genera cierta incertidumbre acerca del informe IPCC, qué impacto puede llegar a tener en nuestra industria. Luego del informe del IPCC, analicé todos los casos de innovación de los últimos años que han salido publicados en distintos reportes en Chile, de casos de innovación de Chile. Y la verdad es que ninguno tenía dentro de su portafolio de innovación o dentro de su búsqueda elementos asociados a cambio climático. Salvo un par de cosas asociadas a la eficiencia energética, que está indirectamente relacionado, pero no desde como un mecanismo de utilizar la dirección de innovación, desarrollando un ámbito de portafolio pensando en este cambio, el cambio que vamos a tener. Y hay casos de la industria del vino, hay casos de la industria del agro y no están mencionados. Creo que ahí dentro de esto del Future Literacy hay algo que es súper importante, y es que hay que dejar de encontrar interesante esto de los escenarios futuros y entender que es importante y que es algo que efectivamente tenemos que ir adoptando en forma interna y desde el mundo corporativo. Salió este reporte ahora, recientemente, pero todas las señales y todo lo que estaba en este reporte es algo que ya se conocía y es algo que ya, de lo que ya veníamos hablando desde hace mucho tiempo. Entonces mi gran pregunta es, ¿por qué esperaron todos a que saliera este reporte para decir, tenemos que hacer algo, cuando las señales estuvieron ahí presentes todo el tiempo? Y ahí es donde algo que dice Alejandro, que es tan importante, que tiene que ver con las habilidades y esta forma de pensar, ¿verdad? ¿Cómo incorporamos en nuestro día a día esta habilidad de tener esta mirada de anticipación, esta mirada de futuro, esta mirada de estar siempre pendiente a cuáles son las señales que nos está dando el mercado en todo sentido, cuáles son las señales que ocurren respecto a los consumidores en las distintas industrias, respecto a los cambios que están existiendo en el ambiente, en la sociedad, etcétera, y cómo tomamos ahora acciones respecto a eso y no esperar a que aparezca un reporte que sabemos que va a venir. Yo creo que es impactante lo que aparece en el reporte, pero a nadie le cayó como sorpresa, para nadie fue como, oh, wow, no sabía que estaba pasando esto. Fue una forma de patentar algo que todos ya conocíamos. Sin embargo, solo ahora que está el reporte tomamos acciones. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué no tomamos acciones desde el minuto en que empezamos a tomar las señales? Y ahí es donde es tan importante esto de las habilidades y del mindset y de cómo efectivamente estamos, cuál es nuestra parada respecto a cuál es nuestra posición respecto a la anticipación. Y yo creo que ahí también existe, y algo con lo que nos hemos topado como gran barrera, es que existen muchas concepciones erradas respecto a anticipación y escenarios futuros. Y es algo que también es necesario entender, que no se trata de ciencia ficción, que no es algo que solo le compete a la NASA o a Tesla y ellos hacen escenarios futuros y yo en mi empresa tengo que seguir haciendo las cosas bien. Es algo que a todos nos compete, es algo que todos deberíamos estar haciendo, y no se trata de estar haciendo cohetes para llegar a Júpiter, se trata de estar observando las señales que ya ocurren y ver cuáles son los posibles escenarios y ser actores claves en el cambio que yo quiero observar. Tal como decías tú, Laura, ¿verdad? Todo esto de los escenarios futuros es esperanzador porque nosotros podemos ir dibujando cuáles son los cambios que queremos y podemos ir tomando acciones para ese cambio, en vez de solo esperar a que llegue el cambio, ¿verdad? Y decir, vamos a estar preparados para cuando llegue esta ola de cambio, sino que nosotros ser más activos en decir, voy a tomar estas medidas para yo ir definiendo cuál es el cambio que quiero que ocurra. Y eso es algo que todas las metodologías y que todas las herramientas especulativas nos enseñan y aportan tanto a las empresas, desde los colegios, a todos los sectores, deberían tener más esta mirada para poder incorporarla en sus distintos quehaceres. Claro. Yo creo, a ver si es cierto que compartimos este contexto, ¿no? Al menos aquí en México no vivimos tanto en una cultura de prevención.
y no vivimos tanto en una cultura del ahorro, ¿no? Vivimos en el día a día y somos buenísimos en la improvisación y en la adaptación, somos como por cultura mucho más reactivos. Y creo que esto va permeando también dentro del ámbito empresarial. Para nosotros pensar en que hay un portafolio de innovación, pues es una mezcla de esto, ¿no? Entre anticipación y ahorro, pero muchos nos quedamos como en la operatividad del día a día. Entonces, ¿qué cosas, o sea, más allá del cambio climático, pues que creo que a nivel personal nos afecta y a nivel de empresa nos afecta, pero que a veces las empresas dicen, esto que lo resuelva, ¿no? La trae el gobierno o la trae alguien más, yo no me cuelgo. Poder ofrecer un enfoque también como una visión de futuros te ayuda a ponerte a la punta, ¿no? Ante tu competencia o desde otros ámbitos, más allá del compromiso social, que no le quiero quitar la relevancia, ¿no? Pero muchas veces desde el enfoque de la rentabilidad o desde otro enfoque es como puede volverse atractivo para una toma de decisiones. Sí. Yo creo que ahí hay algo, ese punto es súper importante porque efectivamente cuando uno empieza a trabajar con estrategias de anticipación, los resultados nunca van a ser de corto plazo, ¿verdad? Siempre van a ir un poco más adelante y ese es el compromiso que a muchas empresas de repente les cuesta tomar. Sin embargo, no tomarlo a largo plazo tiene un costo muy alto. Entonces ahí es donde hay un tema de mirada y de adopción al riesgo que hay que ir trabajando, pero creo que hay que ir entendiendo y cambiando un poco el mindset de las empresas, por ejemplo, en términos de tecnología. Ir entendiendo que hacer adopciones tecnológicas o que sencillamente digitalizarse no es necesariamente innovación, sino que cómo yo tomo las tecnologías que existen y le genero un valor adicional a lo que existe para poder responder a las necesidades que tienen mis usuarios y para poder ir observando cuáles son las necesidades futuras que pueden ir teniendo mis usuarios. Hay un ejemplo que me encanta que es el auto del futuro que acaba de lanzar Renault, que uno generalmente cuando piensa en cosas de futuro, en el auto del futuro, todos nos estamos imaginando autos voladores intergalácticos plateados que se hacen invisibles y empezamos a imaginarnos en muchas cosas de la NASA. Sin embargo, el auto que está creando Renault lo hizo en co-creación junto a IKEA y es un auto de do it yourself, que es muy económico y es un auto que es eléctrico y se arma solo y en el fondo es un auto que está respondiendo a una observación y a las señales que existen en los cambios de conducta de los consumidores. Hoy existen muchos más ciclistas de los que existían antes, están estas scooters, ¿verdad? No sé si también existen en México, pero acá en Chile las scooters están súper adoptadas, ¿verdad? Hay cada vez más personas que están buscando formas alternativas al auto para movilizarse. Entonces, en el fondo, si estamos pensando en el futuro, lo que tengo que ver es cuáles son las señales de mis consumidores, qué es lo que está ocurriendo en el entorno y adaptarme a eso. No tengo que pensar en el auto intergaláctico. Y ese es un poco el mito que hay que romper de las miradas futuras y si lo buscan en internet, este auto que hizo Renault con IKEA es un auto muy pequeño para una persona, es como una bicicleta con techo prácticamente eléctrica y esa es la propuesta de auto de futuro que está proponiendo Renault. Es algo completamente distinto a esta ciencia ficción que muchas veces uno tiene en la mente. Entonces yo creo que cuando uno logra sacarse todos esos mitos que puedan existir respecto a escenarios futuros, puede ir encontrando que efectivamente es algo totalmente alcanzable para cualquier industria, para cualquier empresa. Y lo que tenemos que hacer es saber ir observando las tendencias que existen para poder ir desarrollando productos que agreguen valor y para poder ser los primeros que los estemos creando, generar nuevos posicionamientos en el mercado y que a largo plazo no nos cueste no haber realizado ese esfuerzo. Ahí tú, Laura, mencionaste como la cultura mexicana en torno a el resolver el día a día, ¿no? Que es lo mismo que acá también. Está la mirada en la explotación del negocio, ¿no es cierto?, en el día a día, y con mucha aversión al riesgo. Yo creo que la innovación, el año 2012 se declaró el año de la innovación en Chile, ¿no? En el primer gobierno de Piñera se declaró el año de la innovación en el 2012. Y ya han pasado
¿cuántos años? De 2012, 9 años, han pasado 9 años, y recién la innovación está, claro, el ecosistema desde el punto de vista de políticas públicas está súper desarrollado. Esto, yo diría que es una de las cosas más positivas que tenemos en Chile al menos. Pero desde el punto de vista y desde el mundo privado, empresarial, es muy lento. Y Duix, de hecho, la consultora que tenemos nace porque veíamos que las consultoras estaban pegadas, en general las consultoras de innovación, en instalar capacidades, que está bien al principio, pero ya lleva muchos años y no estábamos viendo que la innovación saliera a la calle. Nosotros hablábamos de la innovación no te está atropellando, no hay innovación que te atropelle, no es material. Entonces, Duix nace con esa perspectiva, es decir, mira, yo tomo tu portafolio o te ayudo a armar tu portafolio y el portafolio te lo valido y lo sacamos a mercado rápidamente, validarlo con herramientas en el fondo de innovación. Y ahí también empezamos a incorporar la mirada de futuro. En el fondo es poder pensar un portafolio también de más largo plazo. Pero en el mundo empresarial sigue habiendo aversión al riesgo, sigue habiendo una mirada más bien de corto plazo, y tratar de pisar sobre seguro, ¿no? Yo diría que grandes innovaciones en Chile no hay muchas centradas desde el lado del cliente, ¿no? Desde mejorar la experiencia de compra, desde digitalizar ciertos procesos que antes no eran digitales. Entonces hay una innovación centrada en el cliente, pero no hay una innovación centrada en un nuevo modelo de negocio, una innovación más hacia el lado disruptivo, una innovación que cuestione el modelo de negocio de la empresa. En Chile tuvimos un estallido social el año 2018 que provocó la quiebra de muchas empresas y ahí un poco se desvirtuó y se le recargó hacia el estallido social la quiebra de varias empresas, pero resulta que hasta ese octubre, el 19 de octubre, el estallido social, durante ese último año, antes de ese estallido social, ya habían quebrado más de 1.600 empresas en Chile. Y eso básicamente es esta brecha de percepción, ¿no? La brecha de percepción entre el cómo crees tú que es el mundo y cómo es realmente hoy día, ¿no? Entonces así está cambiando según tú el mundo y tu modelo de negocio y tu empresa y tus consumidores, pero el cambio, el mundo está cambiando exponencialmente. Entonces, mientras más grande es esa brecha de percepción, es cuando tienes estas quiebras de empresas que no se dieron cuenta que lo que producían ya nadie lo quería, que los consumidores cambiaron. Desde el punto de vista político, seguimos conversando sobre izquierda y derecha. Cuando tú bajas y ves en la calle, no existen esas dicotomías, no existen estos grandes metarrelatos de la modernidad, sino estamos en un momento en el que hay microrelatos, donde convive la lucha feminista, la lucha animalista, los veganos. Entonces hay muchos microrelatos que son parte del contexto actual que también, si lo miramos desde la mirada más simple, son consumidores o son nichos de negocio, pensando desde el punto de vista del lado empresarial, que no se están viendo nomás, o que se ven de manera superficial, ¿no? Porque como todo el mundo es feminista, entonces ahora hay que ser feminista, o porque es necesario ser inclusivo, entonces vamos, y entonces una especie de greenwashing en torno a un contexto que en realidad hay que entenderlo más profundamente, y ahí, bueno, el estallido social también para nosotros, para mí en parte creo que es resultado de mirar superficialmente el cambio y no entrar, ¿no es cierto?, a mirar el iceberg hacia abajo. Y eso pasa con el mundo empresarial también. Y muchas señales que estaban ahí y que se veía esto venir y que se ignoraron de alguna manera. Oye, yo tengo una pregunta, a lo mejor desde la experiencia de las consultoras de Duix. Sí, nos acaban de platicar como del contexto muy cortoplacista, si acaso un futuro muy cercano, a partir como desde el presente para este presente efímero, pero y al mismo tiempo estamos hablando de futuros y la educación de futuros, etcétera. Entonces, esta brecha que existe, ¿no?, entre hablar de futuros, pero la realidad muy cortoplacista, ¿cómo ha sido esa travesía para ustedes? ¿O a qué se han enfrentado? ¿O a qué tipo de barreras? O, ¿sabes? O sea, ¿cuál es la realidad de los futuros, ¿no?, al menos desde su experiencia en la consultora? Yo diría que ahí nosotros hemos hecho un trabajo más bien centrado en el empuje.
tratar de empujar este ámbito. No es llegar y ofrecer al gerente general o un gerente de área, al gerente de innovación, un proceso centrado en futuro, porque no se compra nomás, o no se estaba comprando. Por lo tanto, ahí lo que nosotros partimos es haciendo charlas, difundiendo mucho lo que hacemos desde el punto de vista de futuro, tanto a nivel personal como a nivel de la misma red o a nivel de educación, de manera que se empiece a ver y se empiece a entender un poquito a qué va, ¿no? De qué se trata. Entonces, lo que hemos hecho inicialmente y principalmente es hacer esta formación, el empuje de qué se trata esto, en qué te puede ayudar, cómo funciona, ¿no? Y cuáles son los objetivos y lo que buscas, lo que se puede lograr con él. Y desde ahí empezamos a tener, en el fondo, ok, me hace sentido y vamos teniendo unos pequeños candy, ¿no? Es como de a poco. Son unos candies unos dulces que se busca probar porque todavía no se entiende mucho. Yo diría que, no es que a lo mejor no se entiende, pero esta versión al riesgo, esto es de, ¿sabéis qué? ¿De qué me va a servir, no? ¿Cómo voy a lograr mirar hacia adelante esto? O sea, hemos tenido este proceso desde el literacy, la educación, el empujar el concepto, empujar esta mirada y ahora empezar a cosechar esos frutos en torno a proyectos que parten más pequeños, pero que la idea es que exista una relación de largo plazo donde para nosotros el concepto principal es convertirnos en el laboratorio futuro, ¿no es cierto?, el laboratorio de anticipación de la empresa, de manera que podamos, pero no solo estar mirando y haciendo el awareness del entorno, ¿no? Estar mirando el entorno y las señales y lo que viene, sino efectivamente armando un laboratorio con un portafolio particular de futuro que logremos ir validando en el tiempo y de manera que vayamos avanzando, sacar ciertos productos digamos, pensando en este mañana, ¿no? Que permita generar una innovación más disruptiva, una innovación un poquito más avanzada hacia la adyacencia y transformacional, más que la innovación como del core del negocio, ¿no? Ahí no es nuestra área, tenemos experiencia, Natalia tiene mucha experiencia que trabajó en consultoras de innovación particularmente dentro de las grandes, y hay mucho de eso. Entonces, la verdad es que ser uno más de ellos, podemos hacerlo, pero no nos interesa. Vamos a siempre ofrecer este otro lado, uno que busca el empuje, la materialización, una salida real de nuevos productos o servicios y con una mirada también futuro. Y ahí también algo que, sobre todo, como dijo Alejandro, yo tuve mucha experiencia trabajando en consultoría de innovación, pude trabajar en Transform, una gran consultora, y algo que sabemos que es una brecha a la hora de hablar de proyectos de largo plazo, a la hora de tomar más riesgo, a la hora de decir, ok, es hora de empezar a tomar mirada a futuro, es hora de decir, voy a invertir en algo que no me va a dar un retorno ahora, sino que me va a dar un retorno más adelante. ¿Cuál es la gran brecha que existe ahí? Es un tema de mindset. No es un tema de que la empresa tenga los recursos para poder invertir en esto, porque muchas empresas los tienen. Hemos trabajado con empresas que pueden darse el lujo, entre comillas, de decir, sí, voy a invertir dinero en esto y si se pierde no va a afectar mi vida y puedo hacerlo, puedo tener un equipo que esté trabajando solamente en esto y no va a afectar mi rendimiento, pueden tener la capacidad financiera para hacerlo, tienen las capacidades, pueden contratar a todas las consultoras que quieran para poder darle todas las capacitaciones que quieran. Sin embargo, a la hora final de tomar la decisión es el sí, ok, dar el go, es ahí donde muchos proyectos se traban, donde muchos proyectos se caen, y es un tema de mindset. Es un tema de decir cuál es voy por el riesgo, cuál es esta aceptación y cuál es me atrevo a mirar hacia el futuro y me atrevo a decir voy a ser un agente de cambio de futuro y no solamente adaptarme a lo que venga. Y por eso también trabajamos con una consultora canadiense que es experta en temas de mindset.
y que no solamente te mide cuál es el mindset de cada persona, sino que te hace un perfil de mindset organizacional. Te dice, tu empresa tiene este mindset, tu empresa piensa de esta manera, esta es la brecha que tú tienes en tu forma de pensar y esto es lo que tú necesitas para pensar de manera disruptiva. Y eso es algo que también ayuda bastante porque hace que los gerentes vean, sí, te crees muy bacán, como decimos en Chile, pero mira, o sea, tu capacidad de imaginar, tu capacidad ¿verdad?, de crear está limitada. Para tomar riesgos necesitas tomar más riesgos y si no lo haces no vas a poder crecer a través de la disrupción, por lo menos no vas a poder crecer. Entonces es algo que, porque está como las cifras están. La cifra que decía Alejandro, esta cantidad de empresas que quebraron porque no fueron capaces de ir respondiendo a las necesidades, porque no fueron capaces de adaptarse, porque no fueron capaces de entender las señales de cambio, todas las cifras están. Nuevamente, no es nada que no sepamos, y al final es la capacidad de decir, ok, me atrevo. Y ahí es donde existe una gran brecha de actitud, de alguna manera, que hay que trabajar también. Nosotros también asumimos una estrategia, estamos asumiendo una estrategia en general cuando hablamos de una estrategia de una empresa, ¿no? Cuando la empresa busca una consultora estratégica, acá en Chile los grandes, los incumbentes, acuden a McKinsey, Deloitte, BCG, ¿no? Son como los grandes, no se arriesgan, ¿no? El gerente general no busca arriesgarse y por lo tanto van a esas grandotas. Entonces no sacamos nada tampoco con competir y con desarrollar nuestra mirada futura a nivel estratégico. Lo que nosotros estamos haciendo, nos interesa llegar ahí, pero es pensar en las unidades de negocio. Es decir, desde las unidades de negocio de las empresas, empezar ahí a actuar, ¿no? Y desarrollar innovación future driven, pero para las unidades de negocio, que hay un poquito más de libertad, menos aversión, menos riesgo, y por lo tanto mayores oportunidades para nosotros de instalar lo que nos interesa instalar. En el contexto ya empresarial completo allí en Chile, ¿ustedes dónde ven que inicia todos estos procesos más enfocados hacia el futuro? ¿Es algo que están empujando las nuevas empresas, todos estos emprendimientos, o es algo en donde se arriesgan más las empresas grandes? ¿Dónde ven ustedes como la punta de lanza en cuanto a cómo se mueve la industria o el tema de futuros? Los que están metiéndose más son las más grandes. Las más grandes son las que están incorporando esta mirada más que las pequeñas. Particularmente hemos tenido... Sí. Es bien diverso en todo caso. O sea, sí, concuerdo con Alejandro, efectivamente las que están incorporando y se están atreviendo más con esto son empresas más grandes, pero creo que todavía no hay una masa crítica para poder decir este es el perfil de empresas que se están atreviendo a trabajar en temas de futuro. No sé, hemos tenido reuniones con empresas grandes donde hay muchas empresas que están teniendo áreas de innovación, y las áreas de innovación que ya llevan mucho tiempo trabajando en adquirir capacidades y en trabajar en innovación para resolver los problemas de la hora, se están empezando a dar cuenta de que están empezando a tener esta inquietud de hay que moverse más, quiero más, ¿verdad? Quiero tener una innovación que sea más disruptiva. Pero al mismo tiempo hemos tenido reuniones con jefes de áreas de innovación que nos dicen, me encanta, que han estudiado el tema de futuros, que les interesa, que quieren incorporarlo, pero que nos han dicho, ojo, cuando hablen con el gerente general, no mencionen la palabra futuro, como escóndanla un poco, háblenla así conmigo, pero al gerente general díganle, como que él nos decía, si nosotros hacemos innovación disruptiva, pero en realidad decimos que es otra cosa, porque todavía les da entonces todavía está, incluso dentro de las mismas empresas está todavía quiero, pero de a poco. Y hay otras empresas que están un poquito más alineadas también desde alta gerencia, distintas industrias, pero creo yo que todavía no existe, no hemos visto por lo menos una masa crítica para decir este es el perfil de empresas que están asumiendo estrategias de futuro en forma más... ellos tienen la punta de lanza, como preguntas, Eric. Y hablando, digamos, de su competencia o en general del contexto de otras
consultoras estratégicas o de innovación, ¿han visto o se han dado cuenta si también ellos están tratando de adaptar o de adoptar, mejor dicho, el tema de futuros? Muy poco, o sea, ninguna tan abierta y explícita como nosotros, diría. Hay algunas que ofrecen ciertos talleres, ¿no? Una desde el lado de diseño de experiencia o branding, un poquito tienen esta mirada como de levantamiento de tendencias. Y claro, pero van emergiendo, yo creo que van apareciendo cada vez más. Yo diría que hace 2 años no conocía a nadie que trabajara en temas de futuro. Sin duda los habían, me imagino que los habían. Además que en temas de futuro hay mucho, ¿no? Porque tiene desde la perspectiva más estratégica o perspectiva asociada a temas de política pública, que ahí hay actores, hay hartos que llevan varios años trabajando a nivel más bien territorial, pero que es otra mirada, ¿no? Se mueve en otro mundo. Tiene desde el lado más estratégico empresarial, corporativo, que ahí tampoco no conozco mucho desde ese punto de vista, instalados en Chile al menos, y este otro mix entre la combinación de innovación, diseño y futuro, ¿no? Que es como el Foresight by Design un poquito, que es donde a nosotros nos interesa, nos sentimos más cómodos, ¿no? En ese punto. Mezclando un poquito, pero ese es nuestro punto. Y ahí diré que aparecen ciertos casos en los últimos 2 años, cada vez más, porque esto ya se habla más abiertamente. Particularmente yo en mi LinkedIn constantemente estoy poniendo cosas, hablando sobre anticipación, poniendo los cursos, talleres que realizamos. Y ahí emergen, ¿no es cierto?, ciertos comentarios, me vuelven a invitar a otras cosas. Entonces yo diría que todavía es muy reciente este tema como de manera general. Y salvo algunos casos que hagas en un taller de futuro, que te ofrecen un paquete como de estos paquetes express de futuro, no hay mucho más. Sí, yo creo que también están como un poco más enfocadas tal vez en el tema de vigilancia estratégica, tal vez por ahí hay un poco más de oferta actual, pero yo creo que en el sector de innovación uno habla de futuro especulativo y hay mucha gente que te dice, ¿qué? Así, todavía es como, entonces sí, todavía creo que hay, y esto es algo que también con Alejandro hemos conversado, porque la oferta que nosotros tenemos es algo en lo que creemos, es algo que sabemos que viene, o sea, sabemos que si bien ahora todavía existen muchas empresas que como decíamos, todavía no le digamos al gerente general que vamos a hablar de futuro, busquemos otra palabra parecida, pero esto no va a durar, o sea, porque tiene que haber un punto en el que esto se tiene que dar cuenta, ¿verdad? Va a aparecer, así como 20 años atrás, decir que las empresas tenían que tener un área de innovación, para muchas empresas era decir, no la necesito, la innovación la hacen otros, y ahora casi todas las empresas tienen un área de innovación, casi todas las empresas grandes tienen un área de innovación. Asimismo, sabemos que la parte de futuros también tiene que estar incorporada, ¿no? Tiene que ser parte de la propuesta de valor para poder sobrevivir como empresa. O sea, el escenario de cambios que vivimos ahora no te permite sobrevivir y no te permite alcanzar el éxito de otra manera. Entonces estamos ahí con una propuesta que puede ser un poco arriesgada de momento. Sabemos que tenemos que hacer un trabajo de sensibilización, de literacy bastante fuerte, pero en eso estamos y claro, ya está enganchando, ya está empezando a crecer más y en eso estamos. Y tratando de como poner algunos dulces sobre la mesa, ¿no? A lo mejor que nos puedan compartir algunas señales de cambio que ustedes están viendo, que pueda hacer eco de una manera más práctica a quienes nos están escuchando, ¿no? Oye, sí es cierto, esta señal de cambio hace eco con lo que yo he percibido y creo que se convierte en un área de oportunidad, ¿no? Para empezar a adentrarme al mundo de futuros. ¿Qué están viendo desde allá? Difícil pregunta. Sí. Algunas, así que traen en el radar o algo que digan,
es que quien no se haya dado cuenta que esta es una señal de cambio, a lo mejor al escucharlo, se va a percatar de que es un momento de entrarle al tema. Creo que hay un ejemplo de una gran empresa chilena que llevaba años, Copec, que es una empresa de petróleo, una empresa de benzina, que llevaba años siendo ese su core business y que ahora está cambiando de modelo de negocio y está empezando a trabajar con otros modelos de energía o con otros modelos de... Ya con otros modelos, está empezando a desligar un poco de lo que vendían inicialmente, que era el petróleo, que fue lo que vendieron por décadas. Entonces, ese tipo de señales está mostrando un poco que los cambios hay que aceptarlos y que hay que ir con esta mirada de futuro. Cuando una empresa así de grande y así de tradicional genera un cambio así de radical, yo creo que son señales que el resto tiene que tomar de alguna manera de que un cambio así de fuerte es posible. Sí, pero en temas no sabría, no sé, Alejandro, si tú de repente observas alguna otra señal. Lo que pasa es que son varias señales que son generales, siguiendo con el tema energético, con todo el tema de producción distribuida, autogeneración de energía. Son cosas que debieran ir creciendo más. Aquí en Chile están emergiendo ciertos proyectos, incluso asociados a nivel gubernamental, en el fondo proyectos empujados a nivel gubernamental por la Agencia de Sostenibilidad Energética, la energía distrital, ¿cierto? Cómo generar energía en unas mismas comunidades en el fondo, y eso es que yo creo que por ahí hay algo importante. También asociado al tema de energía y energía eléctrica, el cómo ir avanzando hacia una producción de energía donde no hay un incumbente, ¿no? Hoy día tenemos en Chile Enel, por ejemplo. Entonces, cuando vemos los cargadores de autos eléctricos, que vienen a ir creciendo cada vez más para ir empujando este cambio, no tiene mucho sentido el que esos cargadores eléctricos sean propiedad de Enel, ¿no es cierto? Yo podría emprender y poder generar mi propia electrolinera o poner cargadores en la ciudad. Entonces, yo creo que también tiene que ver con esta apertura desde este concepto de startups tecnológicos centrados en la energía. Por otro lado, creo que esta tendencia del disowning o el dejar de ser dueño también debiera ir creciendo, y eso ampliándose, en el fondo siendo aplicado en distintos ámbitos de industria. Creo que también es una señal que debiera ir creciendo, al menos a nivel latinoamericano. Ahora, el tema es que hay cosas que son muy señales débiles en un lugar, pero que en otro lado están instaladas. Entonces, si lo vemos a nivel Chile y Latinoamérica, claro, hay cosas que todavía no se instalan, como las que he mencionado, pero que afuera están un poquito más presentes. El futuro no está distribuido equitativamente para todo el mundo, ¿no? Y hablando del aspecto cultural, ¿qué tan fácil ven ustedes que en Latinoamérica se detonen todos temas de futuros? Yo ahí siento, tengo una mirada bastante optimista. Desde una perspectiva social, por ejemplo, veo que en Chile, después de este estallido social que hubo, ahora se está viviendo un proceso constituyente. Independiente de cuáles sean los resultados que ocurran, hay discusiones que están ocurriendo a nivel de familia, a nivel de me tomo un café con alguien y hablo de temas que antes no se discutían, desde pensar en conceptos de ser un país plurinacional, ¿verdad? De cómo tenemos una mirada de pueblos originarios, de las diversidades, de distintas diversidades, de distintos respetos a grupos minoritarios. Creo que hay una discusión que está saliendo mucho de lo conservador. Y eso lo estoy viendo, esos son movimientos que están ocurriendo mucho en distintos lugares de Latinoamérica.
se está rompiendo mucho con muchos tabúes conservadores, y es un proceso y va a costar y está duro, pero siento que se está viviendo ese momento. Y la mirada de futuro, siempre que uno presenta proyectos de cómo va a ser el futuro, hay algo que se genera que es incomodidad, porque es algo nuevo, es algo que no conocemos, y por eso también cuesta mucho adoptar miradas de futuro, ¿verdad? Porque hay que acostumbrarse a esa incomodidad de lo nuevo, hay que aprender a atreverse a decir, ok, esto es algo que no conozco, esto es algo que me saca de mi zona de confort, y de alguna manera siento que todos estos movimientos sociales y que todas estas conversaciones y todas estas aceptaciones que van rompiendo con muchos conservadurismos que eran muy fuertes en Latinoamérica y que se están empezando a romper, siento que son una buena señal de cómo podrían empezar a desarrollarse más movimientos de futuro, de empezar a tener estabilidad, de mirar a futuro, de atreverse a estar más incómodo, de atreverse a pensar distinto, de atreverse a mirar más allá, de atreverse a considerar también, no solamente de tener una mirada que no sea tan... que no esté tan dirigida solo en el camino en el que yo estoy acostumbrada a andar, sino que sea más ecosistémica, que sea capaz de ver cuáles son los impactos de todos los otros sectores. Y siento que ese es un movimiento que eso es algo que se está viviendo en distintos lugares de Latinoamérica, en algunos lugares con más fuerza, pero están haciendo en algunos otros, y eso a mí me da una mirada bastante optimista respecto a este tema. Yo creo que nosotros tenemos un rol como red, en el fondo, de ir empujando estos temas. Yo creo que estamos avanzando, coordinarnos más, hacer más actividades en conjunto. Yo creo que está, como lo que menciona Natalia, tiene que ver con la oportunidad de repensarnos, ¿no? Y de definir nuestro futuro, de descolonizar nuestro futuro a nivel latinoamericano. Es como cuando hablamos de Smart Cities, y ¿cuál es la Smart City nuestra? O sea, ¿qué Smart Cities quiero yo? ¿Qué Smart Cities quieres tú? ¿Es la que está haciendo Google en Canadá? ¿O es lo que nos plantea Microsoft? ¿O en realidad es otro, ¿no? Es donde los autos vuelan y se manejan solos, es una ciudad con bicicletas 100%. ¿Cuál es nuestra ciudad del futuro, nuestra ciudad inteligente? Tiene que ver con pensarnos nosotros y utilizar estas herramientas para descolonizar ese futuro nuestro, ¿no? Y ver las alternativas que tenemos, reconocer nuestros sesgos, nuestros dogmas, nuestras ortodoxias, nuestros sistemas de creencias instalados culturalmente a nivel latinoamericano, y desde ahí construir que un ejercicio que yo creo que no hemos hecho ninguno. En el proceso constituyente, para mí era fundamental, antes de empezar a hacer la Constitución, habernos reunido todo Chile, ¿no? Todo el país, y decir, ok, la Constitución que tenemos ahora nos duró 30 años. Pensemos que esta Constitución que vamos a hacer ahora nos va a durar 30 años más. ¿Cómo va a ser el Chile que queremos a esos 30 años más? ¿Qué Chile nos imaginamos en 30 años más? Y desde ahí construir una Constitución que se enmarque dentro de esa visión compartida, colectiva. Pero no se hacen esos ejercicios. Yo creo que era fundamental, porque si no, tenemos una nueva constitución que parte de los sesgos del presente y está cargada de una discusión que en realidad es muy coyuntural, ¿no? Muy coyuntural, y le falta una visión, y esa visión para mí es necesaria, esa construcción de futuro. Natalia, Alejandro, pues creo que voy a tomar este optimismo, las provocaciones, ¿no?, que estás compartiendo, estas preguntas que sin duda nos dejan reflexionando para cerrar la charla. El tiempo pasó rapidísimo, pero creo que tenemos que ahora hacernos estas preguntas de manera introspectiva y decir, bueno, ¿cuál es mi agencia, mi responsabilidad en todo este tema? Y como bien dices, pues de manera colectiva empezar a proponer, a colaborar, a trabajar por estos futuros deseables o preferibles para todos nosotros, especialmente en América Latina. Les queremos agradecer mucho su tiempo, y nada más para despedirnos, pues compártanos cómo nos comunicamos con ustedes, sus correos, páginas, datos de contacto, por favor. Sí. Nos pueden encontrar en la página Duix, DOIXT, y nuestros correos son natalia@duix.com,
Y el de Alejandro es alejandro@tuix.com. Tuix como tweet, pero con una X entre medio porque es IX de interacción. Entonces es como tú IXT. El factor X, la variable. El factor X, la variable X. Pues muchísimas gracias, nos dio mucho gusto platicar con ustedes. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Sí. Después los tendremos nosotros a ustedes como invitados especiales. Así es. Saludos a todos, que estén bien, cuídense. Estén bien. Chao.